El último domingo que estuve con ustedes, estuvimos compartiendo sobre cómo predicaba Jesucristo. Quedé pensando en una de las canciones que cantamos, solemos cantar también en Rodríguez, habla de la función del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Es el pasaje de Isaías, que después es también relatado cuando Jesús comienza su ministerio, del Espíritu del Señor está sobre mí, y habla todas las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y anoche hablamos en el grupo casero. Nosotros tenemos un grupo casero los sábados, medio raro, ¿no? Grupo casero los sábados. Pero estamos hablando sobre el reino de Dios y la implicancia cuando el reino de Dios llega a una nación, llega a un barrio, llega a nuestra vida, toda la transformación que hace, ¿no? Y justo mencionábamos también de que el medio de que utiliza Dios para que ese reino se extienda es justamente esto lo que dice esta alabanza, de el Espíritu Santo en nosotros. Dios se extiende su reino a través de la acción del Espíritu Santo y de la iglesia, en la iglesia, ¿no? Y charlamos de una reflexión sobre si tomamos verdadera conciencia de lo que portamos, de llevar el reino de Dios a las personas. Leíamos también uno de los pasajes de Lucas cuando hablaba de la misión de los 70, y también cuando Jesús les dice, bueno, cuando vayan, hagan esto, hagan otro, y al final del pasaje dice, y para aquellos que lo reciben, díganle, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y aquellos que transitamos una vida cristiana desde mucho tiempo, de años, podemos contar todas las cosas que hace cuando llega el reino de Dios a nuestra vida. Una transformación en nosotros y a partir de nosotros en el seno de la familia. Muchas veces se han convertido la esposa o el esposo o alguno de los hijos, y después hay un traslado a toda la familia, al seno de la familia, y a parientes y amigos y cambios en el barrio, no sé, pero el reino de Dios es una transformación íntegra. También cumple la palabra que le da el Señor cuando habla ¿se acuerdan el grano de mostaza, sí? El grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero después se convierte en un arbusto, dice, donde anidan las aves del cielo, también en ella, ¿no? Qué cambio, ¿no? Está relacionado con este tema que voy a continuar hablando. Vamos a leer nuevamente Marcos 1, 14, 15, que yo le decía la última vez que estuve acá, que es el modelo de predicación del Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, se refiere a Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Este tiene que ser nuestro modelo de predicación del Evangelio. No alcanza con decir, bueno, vení a la iglesia, y ni hablar de ese método que no quiero volver a repetirlo, pero lo hablamos en el último encuentro, que no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura, en el cual muchos de nosotros lo hemos recibido así, bueno, recibí a Jesús en tu corazón, cosa por el estilo que no es escritural, ¿no? Sino que Jesús predicaba que para entrar al reino de Dios hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Dentro de esto de hay que arrepentirse, podemos, después lo que Pedro agrega, allá en la primera predicación después de Pentecostés, cuando dice, crean y bautícese en nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El bautismo es parte del arrepentimiento. Y la última vez que nos encontramos hablamos de algunas consideraciones importantes de un verdadero arrepentimiento. Hoy le leo esas 8 características que hablamos, que son parte de un arrepentimiento genuino, que es el cambio de mente,
hablamos de esto, lo cotejamos con lo que dice la Escritura, de tristeza por el pecado, cuando alguien se arrepiente, de un reconocimiento personal y confesión de pecado. Un reconocimiento personal habla de que necesito de Dios y reconocimiento de que verdaderamente mi vida es, con las acciones coinciden con que me iba al infierno si no llegaba a Cristo. Una confesión de pecados. El arrepentimiento tiene que estar relacionado con apartarse del pecado, si no, no es arrepentimiento, sino es solamente remordimiento. Una renuncia a la propia justicia u obras como parte de la justificación, sino que es la obra de Cristo en la cruz. Volverse en sumisión obediente a Dios como parte del arrepentimiento. Y hoy vamos a hablar de las dos últimas características, que es la obediencia práctica y continuidad y profundización de la obra de arrepentimiento. ¿Algo se acuerdan? Bueno, vamos a tocar las dos últimas. Obediencia práctica con respecto al arrepentimiento. Una vida marcada por una sumisión y sincera y simple a los mandamientos de Dios es una prueba evidente de arrepentimiento. O sea, cuando alguien se arrepiente, la manera sencilla de ver, esto está hablando para nosotros mismos, apartamos de nosotros, ¿sí? Pero el cual, como somos portadores de anunciar el Evangelio, también para anunciar verdaderamente qué significa un arrepentimiento genuino. Pero también es para nosotros que no podamos hacer un chequeo en esta mañana, ¿no? Una evidencia clara del arrepentimiento, que haya fruto de arrepentimiento, ¿sí? Que las personas cambien, que cuando verdaderamente Cristo ha llegado a su vida, ha tomado la decisión de renunciar a su vida anterior, y por ahí completé todos los primeros pasos que recién decía de característica de arrepentimiento, es sentir tristeza por lo que he hecho, un reconocimiento personal que nadie me podía salvar, una renuncia a esas obras que me justificaban y todo lo que hice anteriormente. Si no hay un cambio de vida, verdaderamente hay que poner en duda un arrepentimiento genuino. Juan el Bautista lo dice muy claramente en Mateo 3:8, cuando dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista dice, cuando dice que venía la gente al Jordán para ser bautizado, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Dice que venía la gente al Jordán a ser bautizada por Juan el Bautista. Dice que Juan le gritaba: hagan frutos dignos de arrepentimiento, dice. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hablaba de que tenía que mostrarse y evidenciarse. Cuando hablamos de fruto, podemos asemejarnos al fruto de una planta, ¿no? Que la hace claramente que la planta está con vida y que se va a reproducir. Quien ve una fruta amarilla y redondita, se asemeja que es una naranja, ¿sí? Ese es el fruto de la planta de un naranjero. Bueno, cuando alguien verdaderamente se arrepiente, tiene que empezar a mostrar frutos con una sumisión a sus mandamientos y con cambio de vida. Verdaderamente muestra la veracidad o falsedad que una persona se ha arrepentido. Jesús y Pablo en su predicación también hablaron de esta necesidad de mostrar frutos si hay un arrepentimiento genuino. Jesús en Mateo 7, 18, 21 podemos leerlo. Cuando está hablando en otro sentido, el Señor habla de los falsos profetas, pero vuelve a hablar de los frutos. En 7, 18, 21 se los leo, dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, y un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto lo conoceréis. Jesús habla de que verdaderamente uno tiene que mostrar frutos de arrepentimiento con cambio de vida, ¿sí? Lo que hacía en el reino de las tinieblas, no solo no lo hago más, sino que hago todo lo contrario a lo que hacía en ese entonces. Para poner ejemplos sencillos,
Un fruto de arrepentimiento si yo era una persona mal educada, como éramos la mayoría, como cuando llegamos al Señor y decíamos malas palabras y era propio del idioma de las tinieblas, tiene que empezar a mostrarse a través de un cambio de la manera de hablar. De una manera de hablar sin decir más palabras, sino bendecir al Señor, hablar buenas palabras, anunciar su reino. Si antes robaba, no debo robar más, sino que trabajar y bendecir con el trabajo la vida de la familia y a los hermanos. Y así, trasladado a todas las cosas, un arrepentimiento es con cambio de vida, con frutos que se vean. Hechos 26, 19 al 20, está la predicación de Pablo ante el rey Agripa. El apóstol Pablo está relatando su conversión y cuando llega a esta parte le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepientan, se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjese cómo Pablo vuelve a tomar el tema y dice que la manera de mostrar arrepentimiento es hacer obras dignas de arrepentimiento. Lo mismo que dice Juan el Bautista, lo mismo que dice Jesús, frutos de arrepentimiento. Pero volviendo a Juan el Bautista y a Jesús, hay algo que es muy duro y hay que tomar en cuenta. Cuando dice, aquel árbol que no da fruto, el hacha está puesta y es cortado y echado en el fuego. Hay que leer toda la palabra, no saltar de contexto esto, porque lo dijo Juan, pero lo volvió a ratificar Jesús. Guarda con esto, si no se hace frutos de cambio de vida, el hacha está puesta y es cortada y echada en el infierno, ¿no? Una alerta para nuestra vida, porque personas que no muestran cambio de vida, y que por una confusión de que verdaderamente la vida cristiana es por ir a la iglesia y las reuniones, el hacha está puesta y es cortado, ¿sí? Y es cortado. También para recalcar esto último que dije, ¿no? ¿Cuántas veces por una mala interpretación, una mala enseñanza, muchas veces vemos la vida espiritual de las personas por el hecho de la concurrencia a las reuniones? De cuanto más tiempo vaya a la reunión, inclusive a veces nosotros mismos, digo, che, ¿hace cuánto que no te veo? Que no te veo, que no venís a la reunión. Ojo que hay que congregarse. ¿Sí? Uno de los apóstoles habla, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay que estar dentro de la comunión de la iglesia, vivir en el cuerpo, vernos, estar, bendecirnos, bendecir al otro, estar juntos. Pero el hecho de cuanto más tiempo vaya a las reuniones no marca el estado de tu vida espiritual. Vengo, como algunos de ustedes seguramente, de congregaciones donde nos encontramos solamente los días de reunión. No estaba la enseñanza del discipulado, de vernos, de visitarnos. Y cuando me convertí me acuerdo que iba a 4 tipos de reuniones. Yo iba con los hermanos libres, los miércoles teníamos un encuentro en la iglesia, los viernes día de oración, los sábados estábamos con la reunión de jóvenes, me convertí cuando era joven, hace mucho tiempo, hace mucho, estaba en la reunión de jóvenes, los domingos teníamos la escuela dominical a la mañana, la reunión a la tarde, Santa Cena y después la reunión de iglesia, vivía en la iglesia. Qué bien que anda esta persona, ¿sí? Ni sabían cómo era mi vida. Me portaba bien igual, ¿eh? Pero de muchos de los hermanos, lo hablo con una acotación de las cosas que vimos, ni sabíamos cómo era su vida. Y entonces, si lo veíamos en todos los encuentros, anda bien, decíamos. Y de repente por ahí en su vida nos llevaba una vida digna con frutos de arrepentimiento. Por ahí se había convertido y su casa seguía siendo una batalla entre esposos, sus hijos mal, sus hijos desintegrados, era un mal trabajador, faltaba al trabajo, defraudaba, no sé, para poner ejemplos. Pero nadie se fijaba si verdaderamente marcaba frutos dignos de arrepentimiento.
Como veníamos todos los encuentros a la iglesia con la Biblia debajo del brazo, no había Biblia en el celular, así que había que transportar la Biblia en papel, ¿sí? Y este anda bien. Pero la verdad es que el convertido, si se ha arrepentido, tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es para predicar un evangelio genuino, pero también para chequearnos a nosotros. ¿Cómo estoy yo? Nuestros frutos dignos de arrepentimiento. En el Salmo, esto es para alentarnos, ¿no? Porque por ahí tiré mucho palo. En el Salmo 1:3 dice que el hombre que camina en la ley de Dios es como un árbol plantado junto a un arroyo, que a su tiempo da fruto. A su tiempo. A su tiempo. Cuando habla de a su tiempo, habla de la fidelidad de Dios que hoy cantamos también. Que aquel que camina en la ley de Dios, tarde o temprano va a mostrar fruto de arrepentimiento. Porque yo sé que entre nosotros, me pasa a mí como le debe pasar a ustedes, hay frutos que todavía no se ven en mi vida. Frutos de que yo ya sé que son de arrastre del reino en las tinieblas y que me cuestan cambiar. ¿Te pasa eso como me pasa a mí? ¿Sí? Señor, ¿cuántas veces te pedí que me ayudes en esto? Me cuesta cambiarlo. Soy consciente que de repente me salta la térmica cuando me cargan y me enojo y esto que el otro. ¿Les pasa eso también a ustedes? ¿Sí? Y me enojo y grito y hago cosas que no son de tu agrado. Y yo sé que están mal, Señor. Pero el Salmo dice, el que anda en la ley, es como un árbol que plantado junto al arroyo, que a su tiempo da fruto. Te animo entonces. Seguí caminando bajo la ley de Dios. A su tiempo se va a ver ese frutos. Y cuando menos lo espere, porque los tiempos son de Dios, me va a ver una vida cambiada, distinta. Uy, Dios, mirá, hace cuánto que ya ni me enojo y ya cuánto no hablo más y estoy haciendo las cosas. A su tiempo yo te dije que iba a dar fruto, pero caminaba bajo mi ley. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? El otro aspecto de un arrepentimiento genuino es la continuidad y profundización del arrepentimiento. ¿Cuál es nuestra meta? Ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo. Por lo tanto, el arrepentimiento no es lo que ocurrió allá atrás cuando me convertí, sino debe haber una continuación del arrepentimiento y continuidad en nuestra vida. Cuando más conozco de Cristo, más veo de su grandeza, más veo de sus virtudes, más veo de su palabra, el cumplimiento de su palabra, de su fidelidad, como cantábamos hoy, que Él hace pacto con nosotros y cumple su palabra. Pero cuando más conozco de Cristo, más luz de Cristo, más me veo a mí mismo. Y más veo de mi inmundicia. Más veo el que cuando me convertí, me arrepentí de lo grosso, pero ahí lo pequeñito que quedó ahí guardado en el rincón, ¿sí? Es cuando la luz se prende en una pieza y se ve bien, cuando ponemos una luz mayor, se ve que había tierra debajo de la cama y alguien se olvidó una media que quedó hace mucho tiempo guardada bajo la cama, qué sé yo. O como dice mi señora cuando limpia profundamente, mira cómo le dice, cómo dice la baba del diablo, decís. Sí. Porque veía como una pelusa que se amontonaba, dice la baba del diablo, y hacemos limpieza y la baba del diablo encontramos. Pero cuando, así en la vida espiritual, cuando más conozco de Cristo, más veo de su gloria, más veo de todo Él, pero más me veo a mí mismo. Y empiezo a notar que las intenciones de mi corazón no eran todo lo buenas que estaban, que hay cosas para cambiar. Por eso hay una necesidad de profundizar nuestro arrepentimiento hasta que el Señor venga. Eso tiene que ser de continuo en nuestra vida. Dicen algunos autores que esta versión de Marcos que leíamos al principio, cuando dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntase y crea el Evangelio, dice que está escrito en otro tiempo
Y el tiempo real que los dijo el Señor dice, vivan una vida de arrepentimiento. ¿Sí? Vivan una vida de arrepentimiento. Habla de algo continuo. Vivan una vida de arrepentimiento y de fe, que tiene que ser algo continuo en nuestras vidas. Dicen, no lo chequeé bien, de que en Rumania le dicen a los evangélicos en forma burlona, los que se arrepienten, ¿sí? Como que todo el tiempo están pidiendo perdón, los que se arrepienten. Y en realidad, más que una acción burlona, es algo que nos tiene que exaltar. Una persona que constantemente se arrepiente y que busca perfeccionar su vida delante de Dios, sí, significa que está en buena senda. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Cuando es feliz los que lloran, porque es alguien que se ve a sí mismo y todavía llora delante de Dios. Dios, ayúdame a parecerme a vos. Sí, como síntoma de que ve lo que hay en él es desagradable y que muchas cosas necesitan ser cambiadas. Hay que intensificar el arrepentimiento en nuestras vidas, como una enseñanza para nosotros, pero también para cuando predicamos el Evangelio. El arrepentimiento, y discipulan ustedes, ¿sí? Y hay que intensificar el arrepentimiento de las personas. Tenemos que perfeccionar nuestra vida. No tiene que ser como una vacuna que nos pusimos ya hace mucho tiempo que nos hace inmunes para toda la vida. No, lejos está de ser inmunes a volver a pecar. Sino que nuestra vida está constantemente batallas para serle fiel al Señor. Mayor revelación, necesitamos mayor. ¿Quién no quiere ser igual a Cristo? Todos queremos ser igual a Cristo. Pero te digo que ser igual a Cristo va a hacer que te veas a ti mismo y veas una necesidad de vivir pegado a Cristo para cambiar de vida. El arrepentimiento se tiene que intensificar en nosotros. No terminó, sino que el hecho de ser igual a Cristo va a hacer que hay mucho para cambiar en nosotros mismos. En mí lo hay. Y yo estoy seguro que en cada uno de nosotros puede dar fe en esto. Señor, necesito más luz en mi vida porque quiero arrepentirme más, porque quiero cambiar de vida y quiero ser igual a vos. Dios ilumina mi vida. ¿Amén? ¿Hasta ahí fue más o menos clarito? Ya que está, tengo tiempo, hacemos la segunda parte. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estaba estudiando este tema, la verdad que fue algo también revelador para mí, que la invitación, exhortación que habla el Señor de creer en el Evangelio, le pone el mismo énfasis que arrepiéntanse. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hay un énfasis en eso. Muchas veces pensamos que creer en el Evangelio y creer en el Señor era una cuestión de decisión. ¿Creo o no creo? Pero Jesús lo habla como algo que verdaderamente tiene que estar a la altura de una persona que se arrepiente, con esa firmeza. Quisiera hablar un poquito sobre el tema de creer o la fe, como para ver en qué cosas nos habla el Señor, por qué habla de creer en el Evangelio. La palabra creer en el hebreo habla de mantenerse firme en algo. Creer en el hebreo es mantenerse firme en algo. Por ejemplo, en Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Sí? Abraham se mantuvo firme cuando creyó. Y fíjese si se mantuvo firme, que Dios lo llamó a dejar su nación y irse, que iba a ser cabeza y padre de una nación inmensa como la arena del mar, como la estrella del cielo. Nosotros somos fruto de lo que creyó Abraham. Que la palabra creer está dentro de lo que es mantenerse firme. Abraham confió en Dios. Habacuc 2:4 dice que el justo vivirá por su fe. Por lo tanto, el justo vive por su fe porque se mantiene firme. Cuando Habacuc dice que el justo vivirá por su fe, habla de que se mantiene firme dentro de los mandamientos de Dios.
O sea, que podemos decir que somos hombres de fe si nos mantenemos firmes en la vida cristiana. Somos hombres de fe si nos mantenemos firmes en la vida cristiana. Qué cosa maravillosa, ¿no? Pero yo creo que Hebreo es el marco más fidedigno de lo que es la fe, ¿no? ¿Quién no ha leído Hebreos 11:1 cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? En alguna de las versiones utiliza, en vez de certeza, utiliza seguro, y en vez de convicción, convencido. Podríamos decir que la fe es la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que y la convicción de lo que no se ve. La seguridad. Seguridad también viene de una palabra griega que se relaciona con colocar algo debajo, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad es colocar algo firme debajo. Qué sé yo, podríamos decir, nuestra casa la hiciste con seguridad, sí, bueno, hice un cimiento, un encadenado con tantos pilotines. Yo no conozco nada de oro, pero me imagino, tantos pilotines por metro de distancia. Aquello que conozco de obra es así, ¿no? Una distancia, un diámetro, va. Pero para darle una seguridad, bueno, cuanto mejor haga las bases, mejor va a ser una casa que no se quiebre, que no tenga rajadura, no le entra humedad o cosas por el estilo. Cuando decimos, bueno, cuando la esposa le dice al esposo o al varón de la casa, sí, cambiame la lámpara que está quemada, ¿qué hacemos? Ponemos un lugar seguro donde subirnos, una mesa, que asegurarnos que las patas estén firmes para no caernos. O sea que la seguridad habla un poco de cuál es la base de lo que ponemos abajo. Cuando conté esta palabra, prediqué esta palabra en Rodríguez, justo había pasado que un hermano, la señora le dijo que tenía que hacer un arreglo y parece que puso esa mesita de tipo de jardín de los chicos de plástico y se subió un hermano con más de 100 kilos, ¿sí? Se cayó, se quebró una costilla, estuvo internado, ¿viste? No tuvo seguridad en lo que hacía y lamentablemente lo puse como ejemplo de inseguro, pero la seguridad, dice que seguridad con respecto a la fe es poner algo debajo que le dé certeza. Convicción, viene una palabra griega también que indica veracidad de algo, ¿sí? Por lo tanto, si unimos los dos conceptos, podemos decir que la fe es seguridad de que lo que se espera será una realidad. Para ponerle más un contexto escritural, Pablo, cuando habla de Abraham en Romanos 4:21, el apóstol Pablo está hablando de la promesa realizada mediante la fe. Por ejemplo, en el versículo 16 en adelante dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de Abraham. Y en el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Leí varios versículos para dar un poco más de contexto. Dios le habla a Abraham y le habla de la promesa de que será padre de muchedumbre. Y cuando el Señor habla con Abraham, Abraham tenía casi 100 años, habrán leído la historia. Sara tenía unos años menos, pero ambos no estaban a edad de procrear. Y cuando habla de esta palabra dice que Abraham creyó lo que le dijo Dios, ¿sí? ¿Qué puso como base a esta seguridad de lo que Dios le había prometido? Que se lo decía Dios. Dios mismo se lo decía. Dios mismo le decía, vas a ser padre de muchedumbre. Por lo tanto, la fe tiene como seguridad su palabra, lo que dice Dios. Y si Dios dice, eso es
seguro. Y dice que Abraham dio gloria a Dios. ¿Qué podemos tomar como enseñanza con respecto a la fe genuina? Que tiene que estar sustentado en lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Y lo hablo dentro de un contexto donde se habla cualquier cosa, en muchos lugares, relacionando mucho más la fe con los deseos del corazón. Y he visto en YouTube o en los programas y en predicaciones que dicen barbaridades con respecto a la fe, hablando de cosas que es de un sentir del hombre, nada que ver con sustentado a la palabra. Y verdaderamente a muchos dan vergüenza en esas cosas. La fe genuina se sustenta en lo que dice la palabra. La seguridad es lo que dice Dios, lo que está escrito en su palabra, lo que dice Dios. Y dice acá que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo toda esta cosa, dice que él dio gloria a Dios. La fe genuina da gloria a Dios, porque una fe que nos hace andar dentro de la vida cristiana, dentro de los mandamientos de Dios, glorifica a Dios, muestra que todo lo que dijo es real, que su amor es real, que su sustento es real, que sus pactos son reales, que todo lo que ha dicho es real, y eso glorifica a Dios y da gloria a Dios. Le hablaba cuando comenzaba sobre la fe que el Señor manda que prediquemos. Creer en el Evangelio tiene que ser tan firme como arrepentirse. Vamos a leer dos pasajes que sustentan esto. Uno es primero de Juan 3:23. Dice así el apóstol Juan: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo. ¡Wow! Este es un mandamiento, que creamos en su Hijo. Juan 6, 28, 29, Evangelio. Juan 6, 28 y 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Le decían los fariseos a Jesucristo, para poner en práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, que crean en Él. Esto es poner en práctica las obras de Dios. Creer en Jesús es tan fuerte como arrepentirse para una persona. Por lo tanto, es lícito predicar un evangelio donde llamar al arrepentimiento y a que crea en Jesucristo. ¿Qué hay que creer en Jesús? ¿Qué cosa hay que creer de Jesús? ¿Alguien hizo Caminando con Jesús acá? Le vuelvo a decir que lo lean esto, porque el texto está sacado del libro Caminando con Jesús. Y aquel que no lo ha leído, le pido por favor que se junte con alguien que lo tiene y le pide que se lo enseñe, porque esto es fundamental dentro de creer en el Evangelio o creer en la obra de Jesús. Le voy a decir en forma, como lo dice en el libro Caminando con Jesús, así de forma literal, ¿qué significa creer en Jesús? Juan 1, 1, 2 y 14 habla que Jesús es hijo de Dios y que Jesús es Dios. Filipenses 2, 6, 7 y Juan 1, 14 dice que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Juan 1, 18 y 14, 9 dice que Jesús nos dio a conocer a Dios. Juan 3, 16, 17, 1, 12 y 10, 10 dice que vino a salvarnos y a hacernos hijos de Dios. Romanos 5, 8, Juan 1, 29, Isaías 53, habla que Jesús murió por nuestros pecados. Primera de Corintios 15, Hechos 2, 32, 36, habla que Jesús resucitó entre los muertos. Hechos 2, 36, Filipenses 2, 5 al 11, habla que Jesús es Señor. Estos son los hechos de Jesús. Vamos a verlo de vuelta, que Jesús es hijo de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús siendo Dios hizo hombre, que Jesús nos dio a conocer a Dios, que vino a salvarnos y a hacernos hijos de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados,
que Jesús resucitó entre los muertos, que Jesús es Señor. Es lo que habla Filipenses, todo capítulo 2, desde 2 al 5, desde el 5 al 9, o también lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando habla del tema de la piedad, de todo lo que hay que creer en Jesús, que Jesús, ayúdenme a decir, Jesús, Hijo de Dios, Jesús es Dios, vamos a repetirlo como un credo, Jesús, Hijo de Dios, Jesús es Dios, siendo Dios se hizo hombre, nos dio a conocer al Padre, vino a salvarnos y a hacernos hijos de Dios, murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos, Jesús es el Señor, y falta uno, Jesús va a volver por su iglesia. Dice algunos escritos que los apóstoles tenían un credo, donde cada vez que se juntaban recitaban este credo sobre Jesús, sobre la obra de Jesús. Esto es lo que predicó Jesús, que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es creer en los hechos de Jesús. Creer en los hechos de Jesús es que es Él el perdón de nuestros pecados, que Él es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro que no fuese Jesús que nos salva. Cuando nos encontramos en esta posición de predicar el Evangelio con la gente, nos vamos a encontrar que muchos creen otros medios de salvación de su vida. Algunos porque han practicado distintas religiones, algunos porque se confían en sí mismos, se confían en lo material, se confían en falsos dioses. Hoy está lleno de falsas religiones y falsos dioses. Pero nosotros tenemos que con énfasis decir, cree que Jesús es tu único y suficiente Salvador, que Él es el perdón de los pecados, que Él es quien murió y nos dio vida eterna. Lo sustenta su palabra. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través mío. Charlando a veces con un compañero de trabajo que es católico, él siempre me dice, no, lo tuyo es demasiado, dice, violento lo que me decís. Porque yo creo que todas las religiones, le comento literal lo que dice, yo creo que todas las religiones tienen cosas buenas, pero vos me estás diciendo que si no creemos en Jesús, entonces todos los que practican el budismo, todos los millones de personas que son musulmanes, todos los que son maometanos o budistas, los que practican el Hare Krishna, con lo que creen el Yin y el Yang y todas las cosas esas, ¿se van al infierno? Sí. Sí. Por eso me dice que soy violento al decir esto. Pero estoy diciendo lo que dicen las Escrituras. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, dijo, arrepiéntanse y crean en mí. Crean el Evangelio, crean en mí. Y eso es el Evangelio que debemos predicar. Jesús es el único medio para que las personas se salven. No hay otro medio. Como también dice Pablo, le dice a Timoteo, le dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Sí? Y Pedro en su predicación en Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. El verdadero evangelio es ese. Arrepiéntanse, pero crean en el evangelio. Ahora nosotros tenemos que aprender qué es creer en el evangelio, qué es creer en los hechos de Cristo. Así que le dejo como tarea para la iglesia en Moreno, repasen estos hechos de Cristo. Es un buen tema para la semana repasarlo, para poder predicar el evangelio genuino. Debo saber cuáles son los hechos de Cristo que debo anunciar. ¿Se acuerdan cuál es ellos? El primero, ¿cuál es? Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, que Jesús es Dios. Que el tercero es, siendo Dios, nos dio a conocer al Padre. Vino y a hacernos hijos de Dios.
que murió por nuestros pecados, que resucitó entre los muertos, que es Señor y que va a volver.